Bueno, primero agradecer a que estén presentes y a quienes nos han invitado, particularmente porque este curso, estas jornadas que están organizando se llama Haciendo Historia y fueron inauguradas y continuadas por profesores de historia, amigos y amigas. Y bueno, es una gran responsabilidad porque yo soy ingeniera agrónoma. Entonces notarán que hay ahí como una cuestión que termina sonando, digamos, difícil de compatibilizar, pero bueno, en mi favor voy a decir que primero trabajé más de 30 años con una profesora de historia que me enseñó mucho, lo que no está es porque no lo aprendí, pero que me enseñó mucho. Y la otra cuestión es que, bueno, eso habilita a buscar respuestas de historia para una facultad donde específicamente quienes están escuchando vienen por cuestiones técnicas y cuestiones materiales más concretas. Entonces, buscar la estrategia de explicar la historia en esa facultad es todo un desafío. Bien, para comenzar, yo voy a tomar un ratito muy cortito, porque nos debatíamos con Gustavo explicar por qué tenemos esta periodización, es decir, por qué hicimos una primera clase que tenía que ver con la constitución del modelo agroexportador, luego apareció la industrialización por sustitución de importaciones y ahora vamos a ir, digamos, desde lo que es la dictadura hasta el 2000. Y entonces, en ese sentido, compañero, pase usted la primera, ya puede hacer, elegimos un marco, un criterio, o sea, explicamos y queremos que ustedes sepan cuáles fueron los criterios de nuestra decisión, porque uno siempre decide cuando mira la realidad. Elige un marco o una cerradura desde la cual se asoma y dice, bueno, este es el recorte de la realidad que yo hago porque este recorte me sirve porque me permite creer en lo que estoy haciendo. Y tiene tal peso esa creencia que la considero verdad. Esto, bueno, tiene que ver con una formulación de alguien muy afín a esta facultad, que era el profesor Juan Zamaja, que nos enseñaba esto de las creencias que necesitamos en la vida para sostenernos, explicarnos el mundo que existe y darle sentido. Y entonces eso para nosotros tiene peso de verdad. El peso con el cual recortamos estos periodos tiene que ver con identificar que Argentina, como un país dentro del mundo, toma modalidades, ejerce políticas, tiene actores predominantes y lleva adelante un destino en fuerte articulación con el mercado internacional y con el contexto internacional, o sea, de cara al mundo. Cada uno de esos cortes que nosotros hacemos y que vamos a ver hacia el final, tiene que ver con episodios mundiales que afectaron fuertemente a Argentina y que Argentina responde. ¿Quiénes de Argentina responden? Bueno, es también lo que es parte de esta clase. Todos los actores no tienen el mismo poder, aunque el poder no siempre se estanca en un mismo lugar. Y la otra cuestión, el otro formulado que nos parece importante es que las adaptaciones locales tienen que ver con la disputa, o sea, con el conflicto, que siempre hay conflicto, y que por eso el título que le pusimos, ando para atrás, el título que le pusimos a esta charla fue El fin de la dictadura. En ese momento se habló, por la caída del muro, se va a explicar el fin de la historia. Y sin embargo, esa foto nos muestra que en plena dictadura fue el fin de la historia. Porque estas mujeres han sido un símbolo internacional, uno de los ejemplos que aún siendo teóricamente débiles, han podido llevar adelante lo que ha sido una reivindicación que no existe en otra parte del mundo, el juicio que se hizo a los genocidas. Bueno, vamos para adelante porque si no me voy a pasar del tiempo. Bien, entonces, ¿cómo hicimos ese recorte? ¿De qué manera armamos nuestro marco, nuestra cerradura? Tomamos 3 elementos y ahora ustedes van a ver que aparecen estas cositas. Como no se puede explicar mucho, estos son los autores a los cuales nosotros recurrimos. Y entonces
como este PowerPoint va a quedar y aquel que tenga duda, va y busca. Dice, ¿esto qué hicieron? Bueno, este tiene que ver con una producción de la uva y que a nosotros nos dio mucha utilidad porque plantea 3 cuestiones claves para periodizar. Uno, ¿cómo se produce la riqueza? ¿Qué riqueza produce un país? ¿Y de qué manera la produce? ¿Y quién se la apropia? O sea, ¿cómo se generan los mecanismos para que esa riqueza favorezca a algunos y necesariamente no va a favorecer a todos? La segunda cuestión que es importante, o sea, eso sería el régimen de acumulación. La segunda cuestión es el modelo de Estado, porque el Estado es el que abre o cierra puertas, permite, empodera o justamente le saca poder a los actores y deja que se caigan. Y por último, la estructura social, o sea, justamente, cuáles son los actores que van a medrar, que van a crecer en ese periodo y cuáles van a decrecer. Y para cerrar, este es nuestro cuadro de periodización. Hay una primera que presentaron acá las compañeras presentes, Roxana y Adriana, que es el modelo agroexportador. Y ahí, ¿cómo responde Argentina en ese momento? Bueno, tiene que ver justamente, a ver si recuerdan, acá ustedes pueden decir, bueno, si yo me acuerdo, hablaron de una división internacional del trabajo. En plena revolución industrial aparece esto, un pensador inglés que era bancario, banquero, que dijo, bueno, los países se tienen que dividir entre lo que producen mejor, más barato. A Inglaterra le correspondía hacer, digamos, todos los productos manufacturados, porque parece que nació con fábrica, y al resto de los países, como Argentina, le tocaba la materia prima. Bueno, no fue el único que conceptualizó en ese momento, también lo dijeron las compañeras, digamos. También teníamos, por ejemplo, un clérigo que estaba muy vinculado al poder de los grandes señores feudales y los grandes señores luego de terratenientes, y él decía, bueno, los únicos que consumen y mueven la economía son los grandes potentados, entonces tenemos que favorecer a los que tienen mucha plata. Y después había otro, un filósofo, sociólogo, economista también, un tal Carlos Marx, que él planteaba que en realidad la fuerza del mundo, la fuerza de transformación de la naturaleza y del mundo, era el trabajo, era la fuerza de trabajo. Bueno, esa disputa sigue hasta hoy, porque a veces parece que predomina uno, pero ninguno fue abolido. Es decir, sigue habiendo quienes dicen que los poderosos son realmente a los que hay que abrirles la puerta y entren porque nos van a revolucionar. Están los que dicen que es el capital el que mueve el mundo y está el que dice que es el trabajo el que lleva adelante la vida. Bueno, entonces, en ese primer momento nosotros hablamos de el Estado liberal llevando adelante un proyecto agroexportador. Argentina produciendo riqueza a partir fundamentalmente de la exportación de las materias primas y la compra de las manufacturas. Pero viene una crisis mundial, la crisis de la que estuvieron hablando Pablo, la que estuvieron hablando el Gelo, esa crisis que trajo una nueva reformulación de qué cosa estaba bien y qué cosa estaba mal, porque no se podía seguir igual. Entonces aparece un nuevo periodo, que fue el que vimos en la clase pasada, el periodo de la industrialización por sustitución de importaciones. O sea, acá hay un proyecto industrial, hay un Estado fuertemente interviniendo, diciendo, bueno, a ver, con capitales primero nacionales, no podemos comprar a partir de esa crisis todo lo que comprábamos antes, porque lo que nosotros producimos vale muy poco en comparación de lo que tenemos que comprar, y entonces por eso aparece esta reformulación. Pero bueno, era una reformulación con actores diferentes a los primeros que se veían beneficiados. Por eso, en ese momento, en todo este periodo, que podemos, alguno a lo mejor lo habrá sentido nombrar como el predominio del estado de bienestar, aparece una nueva crisis, en el 73, que es la crisis del petróleo. ¿Alguien escuchó hablar de la crisis del petróleo? A ver, ¿qué saben de la crisis del petróleo? Porque yo digo, es tan poquito el tiempito que tenemos que digo, a lo mejor alguien sabe qué es la crisis del petróleo. ¿No es que cayó el valor del petróleo en la bolsa? Al revés. Al revés. Los árabes, los preguntaron.
La OPEC, muy bien, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se armó lío? No voy a decir palabras que no se puedan grabar. Ajá, ¿y por qué reaccionan los países árabes? ¿Qué problema había en ese momento? ¿Cómo? Porque eran los mayores productores en ese momento. Claro, pero ¿a qué reaccionan? ¿Ante qué reaccionan? Ante Estados Unidos, Inglaterra, o sea... Ante Europa. ¿Qué habían hecho Estados Unidos y Europa en ese momento? ¿A quién habían apoyado militarmente? A Israel. A Israel. Digo, porque a veces parece que estamos hablando de historia antigua, ¿no es cierto? Estamos hablando de vaya a saber cuándo y no es tan así. Ahí aparece la crisis del petróleo y yo no la voy a explicar, pero le dejo este interrogante que está buenísimo para que lo vean, porque digamos, ahí se termina el patronoro, hay muchas cosas. Eso fue una crisis tremenda. Entonces estos países que tenían, digamos, eran tan civilizados y tenían el estado de bienestar, sobre todo los europeos, se les cortó la luz. Tenían que apagar la luz temprano, tenían que dejar el auto. Bien, esa crisis reformuló la manera de pensar el mundo y aparece esta nueva etapa, que acá repercute en el 76 con el golpe de Estado. Bien, este es el marco desde el cual nosotros vamos a plantear la clase. Entonces, ahora el profesor Guevara, no sé si fue bien con el tiempo. Perfecto. Bien. Ahora vos venís de ese lado. Yo vengo de este lado. Bien. Sí. Bueno, no hace falta aclarar que yo también agradezco la invitación, que felicitamos la iniciativa de Haciendo Historia, por asumir este desafío de cómo pensar nuestra historia contemporánea, ¿no? Para entender el presente, pero fundamentalmente para transformar la sociedad de cara al futuro. Con lo que venía planteando entonces Patricia, el punto sería que nosotros necesitamos ver como un panorama de 1976 a diciembre del 2001. Los que estudian física tal vez tengan el dato exacto o de que es realidad o es un mito, pero una vez a le pidieron que explicara qué es la relatividad en 15 minutos y se la explicó y el periodista que le había preguntado dijo, no entiendo nada. Entonces le simplificó más, de nuevo no entendió nada, a la tercera vez el tipo dijo entiendo. Y Einstein le dijo, bueno, eso no es la teoría de la relatividad. O sea que lo que vamos a explicar hoy no es la historia argentina de 1976 al 2001, pero sí va a ser un intento de dar algunos elementos donde otros elementos importantes van a quedar por fuera, pero tratando de pensar un sentido más general de toda la etapa. Un punto central ya lo planteó Patricia, y lo plantearon los análisis de las etapas anteriores. Nosotros no podemos entender el Estado-Nación como una unidad aislada, desgajada de lo que es la dinámica del funcionamiento del sistema capitalista a escala mundial. Por eso es que vimos que a partir de 1860, 1880 se constituía el modelo primario exportador. Esa división del trabajo donde se supone que cada país naturalmente producía el elemento más ventajoso para las exportaciones. Digo lo de natural porque, como se decía recién, Cuba exportaba azúcar, pero en Cuba no existía el azúcar hasta que no llegaron los franceses y empezaron a cultivar el azúcar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar que cualquier análisis sobre el Estado en la Argentina no lo podemos hacer desgajado de la realidad mundial y de la dinámica que impone el funcionamiento del sistema capitalista. Patricia decía que existió una crisis en 1930, y se señaló en las clases anteriores, y hay otra crisis mundial del capitalismo, 1973-75. Cada una de estas crisis implica una refuncionalización, una recomposición en el funcionamiento del sistema capitalista. La crisis de 1930 fue la crisis que más sacudió hasta ahora al sistema capitalista.
Piensen ustedes que en 1932 en Estados Unidos había 12 millones de desocupados. Es decir, 1 de cada 4 trabajadores no tenía empleo. Mientras que la Unión Soviética, por ser una economía centralmente planificada, había pleno empleo. Entonces, si soy un desocupado en los 30, digo, ¿qué prefiero, el capitalismo o ese régimen alternativo que está ahí planteado? Cuando hablamos de crisis, entonces estamos hablando que existe un ciclo económico donde hubo un momento de ascenso, un punto de inflexión, que es lo que llamamos crisis, una etapa de depresión y luego aparece la recuperación. En esta etapa que va de 1930 a 1973, entonces la forma de recuperación del régimen capitalista se hizo en base a la teoría de Keynes, un economista muy odiado por un presidente latinoamericano actualmente, pero que el señor Keynes no era socialista, sino que era alguien que vino a salvar al sistema capitalista. Pero decía Keynes, hay que defender el capitalismo de los capitalistas, porque si dejamos librado la lógica de la acumulación a las fuerzas libres del mercado, terminamos la crisis de 1930. Entonces, entre 1930, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, se va a vivir lo que se llamó los 30 años gloriosos o la Edad de Oro. Emmanuel me puede corregir si no. Hobsbawm, ¿no?, con el que hemos insistido muchas veces, plantea que fue la etapa de esplendor del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque ese funcionamiento se está basando en la concepción de Keynes de que el Estado debe intervenir para regular el funcionamiento del mercado y garantizar entonces una serie de condiciones que se necesitan para que haya crecimiento económico, distribución del ingreso, etc. No casualmente, en 1973, el Premio Nobel de Economía va a ser para von Hayek, el padre fundador de la economía austríaca, admirada también por el mismo presidente que mencionábamos antes. Y en 1975 el Premio Nobel de Economía es para Milton Friedman. Es decir, los premios de economía dejaron de ser para los que seguían las teorías de Keynes y empezaron a ser para los monetaristas, lo que ahora llamaríamos los neoliberales. Frente a la crisis de 1973-75, el sistema capitalista va a responder con medidas anti-keynesianas. Si uno agarra el discurso de Milton Friedman al momento de recibir el premio Nobel, él dice que lo que hay que hacer es privatizar todo. Tiene que haber jubilaciones privadas, tiene que haber un sistema educativo basado en los vouchers, tiene que haber una salud basado entonces en el principio de las privatizaciones y el Estado no tiene que intervenir ni regular nada de eso. Entonces, lo que está planteando en términos de teoría económica, ahora no es Keynes sino es Friedman, se aplica por primera vez en un país latinoamericano como laboratorio que fue Chile a partir de 1975. Los famosos Chicago Boys en aquel momento. Se lo llamaba Chicago Boys porque mientras todas las universidades de Estados Unidos seguían todavía con la inercia de la teoría keynesiana, los Chicago Boys, la Universidad de Chicago, proponía entonces reformas de tipo neoliberales. Y el primer país en aplicarlo era la dictadura militar de Augusto Pinochet. Hubo muchos que protestaron porque dijeron, ¿cómo le van a dar el premio Nobel a uno que apoya una dictadura que transformó el Estadio Nacional de Chile en un campo de concentración? Pero bueno, el capitalismo es el capitalismo y la necesidad de la reestructuración se hacía sobre la base de ese nuevo programa. 1979, 1980, tenemos a Margaret Thatcher en Gran Bretaña y a Ronald Reagan en Estados Unidos. Ahora el programa neoliberal era asumido por dos países
capitalistas de primera magnitud como Gran Bretaña e Inglaterra. Entonces, la dictadura militar de 1976 se está inscribiendo en una coyuntura de reformulación de funcionamiento del sistema capitalista. La etapa anterior había estado enmarcada en las políticas keynesianas y ahora veníamos con esta nueva propuesta. Nosotros entonces pusimos solamente la foto de Videla, hubo 4 presidentes durante la dictadura, pero Videla no solamente implementó un plan de terrorismo de Estado, sino, como bien se planteó Hijo en uno de sus primeros escraches, dijeron lo que hay que pensar es cuál era el sentido de secuestrar, torturar y hacer desaparecer la gente. Y el sentido de eso estaba en el proyecto económico que trajo la dictadura. El 2 de abril de 1976, entonces, asume como ministro ya había asumido unos días antes, pero da un mensaje por televisión que duró como 2 horas, el flamante ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Este José Martínez de Hoz se llama igual que el que se mencionó en la primera clase cuando se habló de la fundación de la sociedad rural, allá por 1860, es decir, un miembro conspicuo de lo que sería la burguesía terrateniente argentina. No es el mismo porque ya tendría que tener 170 años, pero es la misma línea y coherencia ideológico-política de esa clase social, que es una clase central. Después la segunda parte, Patricia va a tomar la cuestión agraria, pero el tema entonces del peso de la cuestión de la pampa húmeda, el acceso a la propiedad de la tierra y todo eso, ahora vuelve a reaparecer en el 2 de abril de 1976. ¿Dónde había estudiado José Alfredo Martínez de Hoz? En Cambridge. O sea, uno puede dar conferencias en Stanford, puede haber estudiado en Cambridge o haber hecho su doctorado en Chicago, pero eso no es garantía de que el plan económico vaya a ser un plan económico que sirva para mejorar la vida de la gente. Claro. Y el 2 de abril, entonces, concretamente, lo que va a decir Martínez de Hoz, que hay que apagar 3 incendios. Primer incendio, tal vez le suene, inflación. En 1976 había 444% de inflación anual. Cuando se retiró la dictadura en 1983, había 345% de inflación anual. O sea que el primer incendio siguió incendiando todo porque no hubo una resolución final sobre ese tema. Segundo tema, deuda externa. Una de las causas que se adujo al momento del golpe es que había que terminar con la deuda externa argentina. 1976, 8.000 millones de dólares de deuda. 1983, cuando se traspasa el poder a Raúl Alfonsín, 45.000 millones de dólares de deuda externa. O sea que el segundo incendio se multiplicó por 5 o un poquito más sin darle solución a ese tema. Y la tercera cuestión era la recesión económica. Hay que terminar con la recesión. En 1982 la Argentina había caído el PBI casi un 5%. O sea que en lugar de existir un círculo virtuoso de crecimiento, terminábamos en una nueva crisis de deuda, porque en el año 82 tenemos una enorme crisis producto de que Estados Unidos decide el aumento de la tasa de interés y todos los países endeudados, la Argentina entre ellos, se encuentra con que la deuda crece astronómicamente y ya se vuelve imposible poder cumplir con esa obligación. En aquel momento, el presidente del Banco Central era Domingo Felipe Cavallo, que había hecho su tesis doctoral en la Universidad de Chicago. Y Cavallo entonces lo que hace es estatiza la deuda externa de las empresas privadas.
O sea, mientras los neoliberales dicen que hay que achicar el Estado y agrandar la nación, planteaba Martínez de O, cuando viene una crisis es el Estado al que se apela para rescatar a todos los grandes grupos económicos y tener la garantía entonces de la rentabilidad necesaria. Lo vivimos en el año 2008, donde la crisis de Lehman Brothers hizo que... Sí. Claro, se vuelve a dar un seguro. En el año 2008, acuérdense que le dimos un crédito a la General Motors. Entonces, los que están planteados como benefactores de la humanidad, los grandes monopolios, cuando necesitan sanear el momento de la crisis, apelan al Estado. Cuando es el momento de ganancias, las ganancias son privadas. Y no se cumple con el artículo 14 bis de la Constitución, que establece participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, entre otras cosas. Lo importante, entonces, es que la dictadura militar viene a implementar un plan económico de la mano, por supuesto, de la implantación de un terrorismo de Estado, porque lo que se necesita hacer en ese momento, no en Argentina, sino en toda América Latina, generar una contrarrevolución preventiva. A lo que se tenía miedo es a que el movimiento de masas desbordara entonces los marcos del funcionamiento del sistema capitalista y volviera a reproducirse el ejemplo de la Revolución Cubana. La doctrina Johnson en 1965 plantea como eje de la política exterior norteamericana: no permitiremos una nueva Cuba. Y entonces ese es el sentido de la instauración de las dictaduras con carácter de la doctrina de la seguridad nacional. ¿Podemos avanzar? Bien, fíjense, porque hay algo que es importante entonces tener presente. Estamos en un mundo bipolar, la Guerra Fría. Existía la idea de que existía la posibilidad de una alternativa al sistema capitalista. Y eso es lo que había que destruir y desterrar entonces sobre la base de ese terrorismo de Estado. El Premio Nobel de Economía en 1970 se lo dieron a Paul Samuelson, economista norteamericano que era de tendencia keynesiana. Pero estamos en 1970. Samuelson escribió un manual de economía que se usaba en todas las universidades. El que estudió ciencia económica no zafó del manual de Samuelson, y tiene un capítulo donde aparece este gráfico. O sea, fíjense, yo el gráfico siempre lo uso no para decir que el premio Nobel se lo dan a cualquiera, sino para mostrar cómo era la percepción de la posibilidad de que se construyera una alternativa al sistema capitalista. Fíjense ustedes que la economía de Estados Unidos en 1960 era el doble de grande que el de la Unión Soviética. Pero la proyección que hace Samuelson es que la tasa de crecimiento de la economía soviética puede superar en un escenario optimista a la de Estados Unidos. Por lo tanto, en el año 2000, la economía de la URSS sería superior a la de Estados Unidos. ¿Bajo qué parámetros? Bueno, él tomaba la tasa de crecimiento que había en los 60, porque la Unión Soviética tiene, lo mismo que Europa Oriental, una tasa de crecimiento importante en la reconstrucción de la posguerra, y después va a venir otro problema que va a terminar con la caída del muro. Fíjense que él está diciendo que en el año 2000 existe la Unión Soviética, cuando todos sabemos que en 1991 se disolvió la URSS. Pero la expectativa es que efectivamente hay un mundo que está en disputa. Entonces, la dictadura militar ejerce una política represiva, un programa económico neoliberal, y en pleno
desarrollo de la Guerra de Malvinas, abril de 1982, el diario Clarín publica una nota. El título de la nota dice: elevan proyectos para privatizar empresas. Un programa de privatizaciones para 17 empresas del Estado, propuesta por el Ministerio de Obras Públicas. Empresa Nacional de Telecomunicaciones, de Correo, Canal 7 Televisora, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado, Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, se está publicando las empresas, me adelanto, que va a terminar privatizando Menem, pero están planteados ya desde la propia dictadura militar como objetivo estratégico para eso. El Ministerio de Economía dice que nos proponemos privatizar licitaciones mineras. No se hablaba del litio en ese momento, pero sí de la minería. Bien, entonces, volvamos un segundo al anterior. Es clave entender que la dictadura intentó disciplinar a la clase trabajadora mediante el terrorismo de Estado, pero como uno puede reconstruir en el video de Haciendo Universidad, que se hizo a propósito del 24 de marzo, hubo una movilización que fue imparable y que terminó haciendo de que, producto de la derrota de Malvinas, finalmente la dictadura se tuviera que replegar. Una dictadura que empezó congelando salarios, empezó interviniendo la CGT, y hay una nota, por ejemplo, en los diarios a finales de 1977, donde decía: un activista que intentaba que se paralice una fábrica, que se hiciera una huelga, fue abatido, y entonces, frente a lo que había sido el derecho de huelga, según el artículo 14 bis, ahora aparecía carta blanca para asesinar a un militante que planteaba hacer la huelga. 1983, 10 de diciembre, asume Raúl Alfonsín. Fin de la dictadura, se tienen que ir producto entonces de una derrota donde la cuestión de los derechos humanos fue central, pero, como lo explicó Arelovich en aquella clase, hay una continuidad desde el punto de vista de determinados mecanismos económicos que quedaron instalados en la Argentina. Uno de ellos es la ley de entidades financieras. Entonces, una característica diferencial entre este capitalismo y la reestructuración nueva del capitalismo es el peso creciente que va a ejercer el capital financiero frente a ese capital productivo, industrial de la etapa anterior. Entonces hay una reconfiguración del bloque dominante. Yo hay un libro que siempre recomiendo de un sociólogo sueco, Goran Terborn, que se llama ¿Cómo domina la clase dominante? Y lo primero que hay que preguntarse es ¿cuál es la clase dominante? Acá, entonces, lo que tenemos es, más que una clase, un bloque, diría Gramsci, un bloque histórico, donde hay núcleos importantes como la continuidad, decíamos, de los sectores terratenientes del campo. Van a aparecer los capitanes de la industria, teniendo una gran relevancia en todo esto, y fundamentalmente siempre la cuestión es la aplicación de la política del ajuste. Cómo se aumentan las tarifas, se congelan los salarios o se reducen los salarios y se favorece entonces la acumulación de capital frente a la obtención de plusvalía frente a la producción entonces hecha por los asalariados y a lo que correspondía con los asalariados. Durante el gobierno de Alfonsín hubo logros muy importantes, como fue el juicio a las juntas militares. Hubo un plan económico de estabilización frente al problema de la inflación, que fue el Plan Austral, en donde se reemplaza entonces la moneda existente por una nueva moneda
que era el austral. Ese plan entonces fue anunciado en el contexto de lo que Alfonsín llamó la economía de guerra. Acá hay una economía de guerra y fundamentalmente la resistencia de los trabajadores durante esta etapa pasó a través de 13 huelgas generales, encabezadas por la CGT. O sea, la conflictividad social tuvo como elemento central a los sindicatos y a los sindicatos organizados en esa institución. ¿Cómo termina el gobierno de Alfonsín? 29 de mayo de 1989, hiperinflación y saqueos en Rosario y en muchas ciudades importantes. Y junto con eso se da el tema de la declaración del estado de sitio. Entonces, Juan Carlos Portantiero hace un balance de por qué había fracasado el gobierno de Alfonsín, él que era el que le escribía los discursos a Alfonsín, y dice, bueno, nosotros confiamos en que la institucionalidad democrática iba a servir para acordar y resolver los temas económicos entre ellos. Y lo que terminó pasando, como lo resumió el ministro de Economía, es que se reunió con los principales grupos económicos del país y dice, yo le hablé con el corazón y ellos me respondieron con el bolsillo. En el capitalismo, la lucha de clase se resuelve en función de los intereses económicos y el interés de la burguesía en ese contexto fue hacer una ofensiva en donde el gobierno de Alfonsín se encontró con que había un desborde inflacionario y ese desborde inflacionario se combinaba con la crisis de la deuda, porque ahora la deuda seguía aumentando, y además Domingo Felipe Cavallo iba a los organismos internacionales pidiendo de que a la Argentina no se le diera más crédito. En esa cuestión, en esa situación catastrófica, entonces tenemos esa situación de mayo del 89. Mayo del 89, entonces, hiperinflación, pero la hiperinflación es no solamente que los precios aumentan astronómicamente, sino que se disuelve el lazo social. Porque uno iba al supermercado y agarraba un producto de la góndola y cuando llegaba a la caja había cambiado de precio. Entonces, esa situación de locura, podríamos decir, no se vivía por primera vez y como caso exclusivo en la Argentina. Había pasado en febrero del 89 en Caracas, Venezuela. Y en Caracas, el Caracazo hizo que la gente desesperada y muerta de hambre saliera a saquear. Y Carlos Andrés Pérez, el presidente de Venezuela, saca al ejército a reprimir y mueren 500, por lo menos, 500 personas que habían en la desesperación tratado de obtener comida. O sea, la aplicación de las recetas de ajuste neoliberales conducían a una situación de explosión social y esa explosión social era de disolución del lazo social. Hay una anécdota en mi familia que es que mi prima en un barrio de Rosario, la noche de los saqueos, estaba el rumor de que iban a venir de otro barrio a saquear. Entonces le dice, vos agarrá el RAI, yo agarro la escoba y si entran por la puerta los entramos a paliar. Pero eso muestra entonces cómo ahora tenemos un terrorismo de mercado que ya no es el terrorismo que necesitaron utilizar los militares con el secuestro y la tortura, sino que el propio mercado capitalista te somete a una situación de violencia donde vos te encontrás completamente indefenso aún adentro de tu propia casa, porque todo esto estaba pasando adentro de la casa. Obviamente nunca vino ningún barrio a saquear otro barrio, pero sobre la base de esa desestructuración del lazo social es que se monta entonces el triunfo de Carlos Saúl Menem. El candidato de la Unión Cívica Radical, Angelos, proponía como ministro de Economía en esas elecciones a Roberto Aleman,
que había hecho un plan económico junto con Krieger-Bacena. Krieger-Bacena, el ministro de Economía de Onganía, que Pablo explicó bien todo el tema del cordobazo. Ahora, ese era el plan económico que proponía Angelós. Entonces, la campaña electoral era con un enorme lápiz rojo. Y dice, yo voy a hacer el ajuste, si gano, Bueno, no ganó porque el discurso de campaña de Carlos Saúl I fue salariazo y revolución productiva. Vamos a aumentar los salarios y va a haber una revolución productiva. Y la campaña electoral empezó en la puerta de Somisa, porque Somisa era una de las empresas que quería privatizar la Unión Cívica Radical. Y Carlos Saúl, en contra de las privatizaciones, entonces inicia su campaña en ese punto. Bueno, simplificando, como todos sabemos, como diría Einstein, simplificando, en 1991, Domingo Felipe Cavallo ya pone en marcha, después de una nueva hiperinflación que se dio en los 90, pero fíjense que apenas asume Menem, nombra como ministro de Economía a gente vinculada a Bungibor. Uno de los ¿Desde el peronismo que se pronunció en contra? ¿Cómo? ¿Hubo gente del peronismo que se pronunció en contra de eso? ¿O se lo apoyó bastante en ese claro, sentido? fíjate, lo que va a suceder es que, por un lado, Menem nombra como interventora en Entel a María Julia Alzogaray. Álvaro Alzogaray tenía un partido que se llamaba UCD, la Unión de Centro Democrático, que era el partido más tradicional de derecha de la historia argentina. Entonces, un peronista está designando en áreas clave a personajes connotados de la derecha, pero al mismo tiempo él sigue teniendo un vínculo muy fuerte, por ejemplo, con la cúpula sindical. Entonces se va dando un proceso en el que se va a ir avanzando con medidas privatizadoras. Entonces todo lo que había nacionalizado Perón lo va a privatizar Menem. Pero ojo, esto no es nuevo. Nuevamente, en Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, que fue el que nacionalizó el cobre, fue el que lo privatizó en los 80. Lo nacionalizó en la Revolución del 52 y lo privatizó en el decreto de 1985, que sería el decreto del neoliberalismo en Bolivia. Carlos Andrés Pérez en Venezuela había nacionalizado en los 70 el petróleo y ahora era el que los privatizaba. Acá la misma fuerza política que había nacionalizado avanza con las privatizaciones. Todas esas privatizaciones además cuentan con un financiamiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces la deuda externa sigue creciendo al mismo tiempo que esa masa de desocupación que se va generando por el recorte en las empresas públicas que son privatizadas, esa gente recibe una indemnización, pero va a ser muy difícil que pueda reinsertarse en el mercado laboral. Muy típico de aquella época, algunos se van a acordar, que la gente ponía para alquilar videocassette, o remises, o canchas de pádel. El pádel, todo el mundo jugaba al pádel porque efectivamente, ¿qué hacía uno con la indemnización? El problema es que en 1995 se agota los elementos que habían posibilitado cierta sostenimiento del salario real, mientras se iba cayendo un sector en la desocupación, y Carlos Saúl Menem logra la reelección en el 95, pero ya con una desocupación que empezaba a ser arriba de 2 dígitos. O sea, en el 89 hubo saqueos, pero la desocupación era del 5%. Había lo que podríamos llamar una situación de lo que Keynes definía como pleno empleo. O sea, un 5% no se consideraba una desocupación crónica, estructural, La campaña entonces en el 95 era
vamos a pulverizar la desocupación. Pero bueno, eso no sucedió, la tasa de desocupación siguió aumentando, y esto entonces implica, por un lado, que las privatizaciones vuelven a generar una concentración económica en los grupos que adquirían esas empresas, y al mismo tiempo la destrucción del mercado interno. Si avanzamos, bueno, esta había sido la tasa de inflación. Fíjense que a partir del 91, con el plan de convertibilidad, la tasa de inflación, entonces la gente lo vive como un alivio, porque pasamos de una situación donde las cosas estaban en aumento permanente. En el año 94 aparece lo que se llamaba el voto cuota. Menem consigue la reelección porque existía el crédito. Entonces, frente a esa situación de asfixia anterior, ahora había como un campo propicio para eso. Toda la etapa, a su vez, va a estar signada por el tema de la corrupción. Hay 10 millones de ejemplos. Quizá el más conocido es el tema de que le vendíamos armas a Ecuador mientras éramos el país garante de la paz entre Ecuador y Perú. Y después, como todas esas armas faltaban, hicieron volar Río Tercero, porque bueno, a las armas le limaban el escudito argentino, el número de inventario, para disimular. Y todo esto se supo en gran parte porque los ecuatorianos dijeron, nos mandaron todas armas de porquería, trucha y todo eso. Pero fue parte de eso. Avancemos. Tenemos una etapa entonces de baja en el tema de la inflación. Una más, Pepe. Pero la deuda externa sigue creciendo. Y pensemos que la deuda externa es un condicionante permanente entonces de las políticas que cada uno puede aplicar. Cada vez que alguien quiere hacer algo le tiene que pedir permiso al fondo, al FMI. Bien, y avancemos una más. Entonces, importante, la desocupación, fíjense cómo empieza a crecer y alcanza su pico en el año 95 y después volvemos a tener un pico en el 2001. Pero cuando hacíamos el PowerPoint, alguien me dijo, Diego me dijo, ¿qué es eso de la subocupación? ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo entonces, vos tenías el que no tenía laburo, pero existía el subocupado, aquel que podía trabajar entre 1 hora y menos de 8 horas diarias. Entonces, cuando te hacían la encuesta, te preguntaba, ¿usted trabaja? Sí. Por lo tanto, no eras desocupado. ¿Cuántas horas por semana trabaja? 1 hora. Bueno, eso pasaba a ser subocupado. El resultado de esto no es otro que el enorme crecimiento de la pobreza. Porque el que es desocupado no tiene ningún ingreso. No existía ni la UH, ni jefe y jefas de hogares, ni nada de lo que después se conoció. Y el que es subocupado también vive por debajo de la línea de pobreza. Entonces, el año 89, hiperinflación y estado de sitio. Y el año 2001, no había inflación, pero había tanto hambre que se generó de nuevo la situación de destrucción del vínculo, del lazo social, con los saqueos del 19 y 20 de diciembre. Y al igual que en 1989 se declara el estado de sitio, con una diferencia. En 1989 el estado de sitio se impuso. Alfonsín culpó al Partido Obrero de ser el responsable de los saqueos, y en el año 2001, aunque de la Rúa dio la orden de que había que quedarse en su casa, la gente salió igual y el 19 de la noche se llenó la Plaza de Mayo con los cacerolazos. Esto fue el resultado de una acumulación, fundamentalmente entonces de una conflictividad social distinta,
no centrada en los sindicatos tradicionales, sino fundamentalmente en una corriente sindical que era el MTA, en una nueva central de trabajadores que fue la CTA, que buscó fundamentalmente organizar a los desocupados, y en todo el movimiento de lo que se llamaron los piqueteros. Aquellos trabajadores que al no tener trabajo no tienen otro recurso que hacer el corte de ruta. Entonces, esas fuerzas sociales cuestionaron el modelo de funcionamiento económico y hubo, tanto durante la etapa de Alfonsín como fundamentalmente la etapa de Menem, un sector que jugó un rol muy importante en el plano ideológico, que fueron los docentes. Entonces, durante el gobierno, a partir del 97, se armó lo que se llamó la Carpa Blanca, una resistencia de una carpa instalada frente al Congreso de la Nación y que sirvió para la creación de un fondo que fue el FONIT, que acaba de ser eliminado, pero que fundamentalmente... Entonces, para que no se enoje Andrés conmigo, podríamos resumir diciendo de que el proyecto neoliberal que se instauró a partir de 1976, con la rebelión del 19 y 20 de diciembre, encontró como un posible dique de contención que abría la posibilidad para una etapa post-neoliberal, pero que el contenido de esa etapa se va a ver en la próxima clase. Así que me detengo acá. No, menos mal.